5. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las Casas de la Cultura Jurídica, te invitan a participar en el 13º concurso de dibujo jurídico infantil y juvenil, con el tema Niñas, Niños y Adolescentes y su derecho humano a un medio ambiente sano y digno, a realizarse del 26 al 30 de abril. Conoce las bases en nuestro portal de internet www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Suprema Corte de Justicia de la Nación. El poder de la justicia. 13º concurso de dibujo jurídico infantil y juvenil. Entra al sitio web de Casas de la Cultura Jurídica www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura y da clic en la imagen. 13º concurso de dibujo jurídico infantil y juvenil. Selecciona el cartel o da un clic en el vínculo Manda tu dibujo. Y si ya cuentas con un correo electrónico de Gmail, ingresa con tu usuario y contraseña. De lo contrario, da clic en Crear cuenta. Una vez dentro del formulario, completa los requisitos de inscripción. Título del dibujo. Breve mensaje sobre el dibujo. Nombre completo, edad, nombre completo de la madre, padre o tutor, correo electrónico de la madre, padre o tutor, ciudad y entidad federativa y medio por el cual te enteraste del concurso. Para enviar el dibujo, da clic en Añadir archivo. Selecciona en la computadora o dispositivo móvil la imagen de tu dibujo. No olvides comprobar que esté en formato JPG. Ábrelo y da clic en Subir. Tu dibujo aparecerá cargado en el formulario. Para terminar el proceso, da clic en Enviar. Recibirás un correo con la copia de tus respuestas. Al concluir aparecerá un mensaje de confirmación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. El poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión del Diplomado en Juicio de Amparo. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Cristian Salinas Medina, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, y estaré con ustedes moderando la sesión de hoy. Previo al inicio de la exposición, hago de su conocimiento que el chat de esta transmisión se abrirá 15 minutos después de que inicie la sesión, a fin de recibir sus preguntas para el disertante. Para poder visualizarlo, favor de actualizar la página del navegador. Además, les recordamos que no es necesario que en este chat acrediten su asistencia, ya que esto lo podrán hacer con posterioridad en la plataforma del diplomado. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del señor juez Arturo Alberto González Ferreiro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua, quien expondrá el tema 20, sustanciación 2, la sentencia, el cual corresponde al módulo 4, vías del juicio de amparo. A continuación, me permito dar lectura de su síntesis curricular. El juez Arturo Alberto González Ferreiro es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Ha tomado diversos cursos y especializaciones, entre las que destacan la especialización en bases de razonamiento probatorio impartido por la Universidad de Girona y el 21º curso de protección jurisdiccional de los derechos de las niñas, niños y adolescentes organizado por la Universidad Diego Portales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha fungido como profesor en la Escuela Federal de Formación Judicial en diversas materias, entre ellas la de método para la solución de problemas jurídicos. Entre sus publicaciones se encuentran diversos artículos en los que ha abordado diferentes temas, entre los cuales destacan el amparo y las políticas públicas en la pandemia y pandemia y suspensión del acto reclamado. Su carrera judicial ha transitado desde oficial judicial, secretario proyectista y desde 2016 titular del Juzgado Segundo de Distrito en Chihuahua. Dejo la palabra al señor juez Arturo Alberto González Ferreiro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que en este contexto que nos encontramos todos se encuentren muy bien. Agradezco a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Dirección de Casas de la Cultura Jurídica por haberme honrado con esta invitación. Pues sin más preámbulo, inicio con el tema que me corresponde, relativo a la sentencia de amparo.
pues a mí me parece que soy afortunado de este tema, es un tema de actualidad, es un tema interesante, es un tema que puede llevarnos a pensar en nuevas perspectivas, paradigmas, en la función del juez, pero también de todos los que participamos en el tema de la administración de justicia, ya sea como oficiales, secretarios, litigantes, todos los que tenemos que ver con esto. Yo iniciaría mi intervención señalando que, bueno, la sentencia de amparo la podemos ver como un acto procesal, pero a mí me parece que es bien importante entender que actualmente lo ha dicho la Corte en jurisprudencia, ¿no? Es la forma en que se legitima el Poder Judicial a través de sus sentencias. Esto se ha dicho en reiteradas ocasiones, pero es importante ver que es una parte esencial de la vida de las personas, ¿no? El sistema se vuelve una realidad en la medida de que los criterios de los tribunales van modelando los diferentes conflictos que se van presentando. Para dar un orden a mi presentación, les comento que abordaré esencialmente 6 temas. El primero es el del problema jurídico, después la identificación del derecho en juego, tercero lo llamé perspectivas, el 4 es metodologías, el 5 es el precedente y finalmente vamos a hablar de la simplificación de sentencias. Aquí yo me voy a permitir hacer un paréntesis. Yo sé que el foro es muy variado, sé que en este foro hay profesionistas con diferentes niveles y tiempo de experiencia. Yo primero pues pido una disculpa para quienes esto les pueda parecer muy básico, pero me parece que es necesario abordar estos temas nuevamente bajo una nueva perspectiva. También les quiero comentar que reflexionando sobre cómo hablarles de la sentencia de amparo, advertí que hay 2 formas. Una es que yo les hable de lo tradicional, que les hable de la estructura que ustedes ya conocen, resultandos, considerandos y resolutivos, de los conceptos de violación, pero me parece que como todo el tiempo es un recurso limitado y yo quisiera aprovecharlo para tocar temas que les dejen a ustedes una inquietud y que nos permitan hacernos nuevas preguntas en relación a la función de la sentencia y de la intervención que todos tenemos en la impartición de justicia. Bueno, comienzo con mi primer subtema, que es el del problema jurídico. Yo voy a seguir en esta plática una metodología. Les voy a hablar de los precedentes de la Suprema Corte. Creo que la Suprema Corte, la Dirección de Casas de la Cultura Jurídica, pues está haciendo un gran esfuerzo por traer jueces y magistrados federales a impartir estas clases. Así que creo que la experiencia como juzgador de amparo trataré de transmitírselas también. Y después en los temas novedosos es necesario, indispensable acudir a la doctrina, inclusive de otras latitudes, para ver a lo que nos enfrentamos de ahora en adelante. Bueno, con independencia del cambio de paradigmas que podamos nosotros tener y reflexionar, a mí me parece que detenernos en el problema jurídico es fundamental. O sea, una sentencia, cualquier sentencia, pero particularmente la sentencia de amparo, tiene que identificar el problema jurídico. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Qué se va a resolver? Esto, como veremos más adelante, es fundamental en la actualidad, porque ahora, a partir de la 11ª época que está a punto de comenzar, empezamos un camino que tenemos que transitar hacia la utilización de los precedentes en nuestras sentencias de una manera distinta, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo, en el subtema de el precedente. Bueno, con independencia de ello, yo tengo conocimiento de que, bueno, ustedes ya vieron un punto importante en las otras clases, que es la clasificación del problema jurídico. Yo lo voy a retomar, pero voy a tratar de darle un sesgo un poquito más orientado hacia el fondo de la resolución. Como ustedes saben,
hay muchas clasificaciones, pero para efectos prácticos vamos a tomar dos. Hay problemas de hecho y problemas de derecho, ¿no? Los problemas de hecho son de prueba, si está probado un hecho, o de calificación. ¿Cómo puede calificarse determinado hecho? ¿Está probado que Juan mató a Pedro? ¿Está probado? Bueno, se puede calificar, por ejemplo, de calificación, un ofrecimiento de trabajo como de buena fe, sería un problema de calificación. Tenemos problemas de derecho, que es cuando nos enfrentamos a un problema de interpretación. ¿Qué sentido le vamos a dar a una regla? ¿Cuál va a ser su alcance? Y de relevancia, que son los problemas para seleccionar, pues cuál será en su momento la norma aplicable. Como les digo, hay muchas clasificaciones. Yo para efectos de esta plática considero que esta clasificación es la más didáctica. Una sugerencia que les hago a quienes redactan sentencias es que su problema jurídico lo planteen a manera de pregunta, ¿no? Esto va a facilitar mucho identificar cuáles son las razones que los llevaron a dar una determinada solución. Entonces, reitero, identificar el problema jurídico es de suma importancia para la elaboración de la sentencia. ¿Por qué? Nos permite respetar en primer lugar un principio de congruencia y nos facilita la efectiva protección de los derechos involucrados. Cualquier sentencia que actualmente ustedes lean de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si la ven, van a encontrarse que hay un apartado que identifica el problema jurídico. O sea, ustedes lo van a poder detectar en cualquier sentencia. Por ejemplo, yo traigo aquí un ejemplo, el amparo en revisión 2814 del 2014 plantea un problema de interpretación, ¿no? Si en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio son recurribles o no en cuanto al monto. Si ustedes ven el párrafo 54 de esa sentencia, pues se van a encontrar que la Suprema Corte identificó perfectamente el problema jurídico. Pero esto lo pueden encontrar ustedes prácticamente en cualquier sentencia de la Corte que ustedes tengan el tiempo o tengan la necesidad de leer y de estudiar. Ahora, aparte de que una sentencia identifique cuál es el problema, me parece que un punto importantísimo es identificar cuál es el derecho en juego. ¿Por qué? Porque si identificamos ese derecho, nosotros vamos a poder aplicar la perspectiva adecuada. Miren, yo para efectos de esta plática les pido que me disculpen el permiso, ¿no?, que me voy a tomar. A lo mejor soy muy coloquial, pero se trata de ponerse los lentes adecuados, por decirlo de alguna manera. Se trata de abordar el asunto desde la perspectiva adecuada. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos de lo que quiero decir, pero no es posible ponerse los lentes adecuados si no sabemos cuál es nuestra graduación, ¿verdad? Entonces, identificar el derecho en juego es eso, saber qué graduación necesitamos para poder seleccionar los lentes adecuados. Si nos equivocamos, pues vamos a ver borroso, vamos a ver otras cosas. Traducido en términos prácticos, equivocarnos en la identificación del problema jurídico o errar en la ubicación del derecho en juego puede llevarnos a resolver algo diferente a lo que las partes nos están pidiendo. Y eso sería pues el error más grande que podemos cometer dentro de una sentencia. Yo les comentaba que desde mi punto de vista pues es ponerse los lentes adecuados. El método que voy a usar es usar un problema jurídico, identificarlo y vamos a ver el derecho en juego y vamos a ver un precedente y vamos a ver cómo se aplica. Yo les voy a hablar primero de los precedentes de la Corte y luego les voy a hablar de mi propia experiencia para ver cómo se aplica esto, ¿no? Entonces imaginemos que tenemos un amparo en materia penal, ¿no? Y el problema que tenemos es de prueba, determinar si cierta persona fue responsable o no de la comisión de un delito. Entonces ustedes tienen un problema muy específico, un problema de prueba. Y ustedes advierten que el derecho en juego es el derecho a la presunción de inocencia.
Ustedes podrán ser muy buenos a lo mejor redactando, pueden ser muy buenos en los conceptos de violación, pero si no identifican el derecho en juego, definitivamente nos falta mucho la sentencia le va a faltar mucho por decidir, ¿no? El ejemplo que les pongo es el amparo indirecto en revisión 5601-2014. Esta sentencia se le conoce dentro, o sería desde mi punto de vista, un caso líder dentro de una determinada línea jurisprudencial, porque bueno, ya habían existido otros, pero me parece que resume lo que es juzgar desde la presunción de inocencia. Entonces yo les digo, tienen ustedes un amparo penal. El problema es de prueba. Yo identifico que el derecho en juego es el derecho a la presunción de inocencia. ¿Y qué significa esto? O sea, esos lentes, ¿en qué consisten? Consisten desde mi percepción en entender algo, que la duda razonable no se refiere al estado psicológico del juez. O sea, no es, no es lo que a mí me parezca, no es que yo tenga ciertas dudas, no me sienta muy seguro en mi fuero interno de si la persona es responsable o no, sino que yo entienda que juzgar desde la perspectiva de la presunción de inocencia, respetar el derecho a la presunción de inocencia, significa que existan pruebas de las condiciones que justifican mi duda. O sea, la duda tiene que suscitarse a la luz de las evidencias disponibles. Y esto lo dijo la Suprema Corte, repito el precedente, en el amparo directo en revisión 5601-2014. Con esto que yo entienda el tema de la presunción de inocencia y que la duda razonable no atiende a mi estado psicológico, entonces yo entenderé que los lentes que tengo que utilizar para elaborar esta sentencia, pues tienen que ver con la eficacia de las pruebas, ¿no? Y esto es muy importante. Aunque parece obvio, es muy importante para esta clase de asuntos. Me voy a permitir rápidamente hacer una mención de lo que comenta esta sentencia o de lo que decidió en cuanto al tema de la presunción de inocencia. Les platico un poquito los hechos. Se trata de un caso que se relaciona con el delito de homicidio, ¿verdad? En el que el tribunal colegiado, que en su momento conoció el amparo directo, decidió sustancialmente que no se había enervado, no se había destruido la presunción de inocencia, porque si bien las personas que habían sido sentenciadas traían una hipótesis defensiva, por decirlo así, no habían aportado pruebas para demostrarla. Entonces, esto obligó a la Corte a pronunciarse sobre si ese postulado era correcto. Vamos, podríamos pensar que el tribunal colegiado en ese momento le fincó, le atribuyó la carga de la prueba a los procesados, ¿no? Los acusados, en su momento sentenciados. Entonces, ahí es donde la Corte toma la oportunidad de pronunciarse sobre qué óptica debemos tener en el amparo penal respecto de la presunción de inocencia. Dice la Corte, la obligación que impone el derecho a la presunción de inocencia a un tribunal de amparo consiste en verificar si a la luz del material probatorio disponible, el tribunal de instancia tenía que haber dudado de la culpabilidad del acusado, al existir evidencia que permita justificar la existencia de una incertidumbre racional. Fíjense cómo habla de una incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, ya sea porque no está suficientemente confirmada o porque la hipótesis de inocencia por la defensa, o sea, planteada por la defensa, esté corroborada. Entonces, ahí yo no me detengo más porque lo que yo quiero transmitirles es que ya no se trata el ejercicio de la sentencia de un ejercicio mecánico o meramente técnico, ¿no? Se trata de tener las perspectivas adecuadas según el caso, el problema jurídico que tenemos y el derecho que está en juego, ¿no? Vamos ahora, por ejemplo, a hablar de un problema de calificación, ¿no? Una persona embarazada renuncia a su trabajo, inicia
un litigio, un juicio laboral, y el patrón le hace un ofrecimiento de trabajo de buena fe. Este caso lo resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 422, diagonal 2016. Entonces la pregunta que nos hacemos, nuestro problema jurídico es este. El que el patrón haga el ofrecimiento de trabajo es suficiente para liberarse de la carga probatoria de que el despido no fue ocasionado por el embarazo. O sea, le bastaría al patrón decir, bueno, no, yo le ofrezco nuevamente el trabajo y con eso pues yo me libero de la carga de la prueba, ¿no? Y aquí entramos a otra perspectiva, a otros lentes que tenemos que ponernos en este asunto. ¿Cuáles son esos lentes? Los lentes de la perspectiva de género, ¿no? ¿Qué implica juzgar con perspectiva de género? Por decirlo de manera muy resumida, es considerar las situaciones de desventaja que discriminan a las personas e impiden la igualdad, ¿no? Esto lo pueden ver ustedes de manera mucho más extensa en el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo me voy a permitir hablar muy rápido de los elementos que implica juzgar con perspectiva de género. Primero, ustedes tienen que identificar si existen situaciones de poder que den cuenta de un desequilibrio entre las partes. Ustedes ven, bueno, en este asunto que tenemos un juicio laboral en donde una persona está embarazada, dicen que renunció voluntariamente y le ofrecen de nueva cuenta el trabajo. ¿Habrá un desequilibrio de poder en esos casos? Puede haberlo, ¿no? Según, por ejemplo, las condiciones económicas de la mujer, la situación en que se encuentre, se puede volver más o menos inverosímil esa situación, ¿no? Entonces nosotros tenemos como segundo paso que cuestionar los hechos y valorar las pruebas. Fíjense cómo entra en la sentencia aquí a un paso todavía más delicado, la valoración de las pruebas. Y tenemos que desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género para visualizar esas situaciones de desventaja. ¿Qué pasa si el material probatorio no es suficiente? Pues entonces el juez tiene que ordenar las pruebas necesarias para visualizar dichas situaciones. Y aquí es muy interesante porque les decía, hay una forma tradicional de abordar este tema de la sentencia que podría ser, bueno, hay que ordenar los conceptos de violación, hay clasificaciones de los conceptos de violación, todo lo que viene siendo la técnica tradicional, que desde luego no es mala, es necesaria, pero mi intención era transmitirles otra cosa. Así ustedes tuvieran en sus manos un asunto que tradicionalmente sería entendido bajo el principio de estricto derecho, por decirlo, o el principio dispositivo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes advierten un elemento del cual se pueda desprender que existe una situación de disparidad o de desequilibrio, entonces habrá la obligación de recabar esas pruebas, ¿no? Luego tenemos que ver la neutralidad del derecho aplicable. ¿Qué significa esto? Las normas que aplicamos en determinado asunto pueden estar redactadas de manera que no parezca que están discriminando a nadie. Si ustedes, por ejemplo, tienen este asunto de ofrecimiento de trabajo, pues el ofrecimiento de trabajo, si ven la Ley Federal del Trabajo, no dice que haya que hacer una distinción entre hombres y mujeres o entre ninguna persona o persona alguna, ¿no? Sin embargo, esa neutralidad que parece que hay igualdad, ¿no? Si vemos el asunto concreto, realmente podemos decir, no hay una situación de igualdad porque la persona embarazada que supuestamente renunció, vamos a pensar, por ejemplo, en una trabajadora doméstica que incluso es originaria de otro estado de la República, muy lejano, que sabemos que su situación económica no es favorable y resulta que voluntariamente renunció estando embarazada, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos que ponernos muy atentos a esta neutralidad del derecho conforme a las pruebas que tenemos. Obviamente, como quinto paso, tenemos que aplicar los estándares de derechos humanos.
y evitar nosotros un lenguaje basado en estereotipos o perjuicios. Miren, les voy a poner un ejemplo que tal vez retome un poco más adelante, pero tiene que ver con algo que se ve mucho en la sentencia de amparo indirecto. Si ustedes, seguramente todos han promovido o han resuelto o han tramitado amparos en donde acude una persona tercera extraña a un juicio donde dice que la van a desposeer, la van a desalojar de una casa, ¿no? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 20 años aproximadamente emitió una jurisprudencia que nos dice que la posesión que se debe defender o que se debe tutelar en el amparo es la que está basada en un título jurídico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si una persona viene y nos dice, oye, me van a sacar de mi casa, por decirlo coloquialmente, pues nos tiene que demostrar que es el propietario con un contrato, que es el arrendador con un contrato de arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Y hay una consideración en la ejecutoria de esa jurisprudencia, estoy hablando ya hace más de 20 años, para que vean ustedes el cambio tan importante, que textualmente dice, o sea, es una consideración que no rige el sentido del fallo, pero ahí viene, en el sentido de que esta jurisprudencia, este criterio, se hace bajo la idea de que si la esposa y los hijos de un señor acudieran al juicio de amparo reclamando que se les puede desposeer, aunque el señor es el que firmó el contrato, pues se haría una cadena interminable de amparos y esto generaría inseguridad jurídica. ¿Por qué destaco esta consideración? Porque esto que les digo de la esposa y los hijos, la esposa, así como se los estoy diciendo textual, es parte de un lenguaje que se utilizaba hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ustedes en este sexto paso, claro, la jurisprudencia de la Corte ha avanzado muchísimo, hay jurisprudencias de perspectiva de género, el caso ahorita lo podemos ver muy distinto, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, había un cierto estado y ahorita hay un avance. Ustedes tienen que evitar cualquier lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, ¿no? ¿Cuál sería el estereotipo que podríamos haber encontrado en esa consideración? Pues que solamente el hombre puede celebrar un contrato, ¿no? Y que la mujer no. Eso es lo que tenemos que cuidar. Esos son los lentes que tenemos que tener desde la perspectiva de género. Bueno, entonces volviendo a nuestro problema jurídico. ¿Ustedes creen que basta que el ofrecimiento de trabajo por parte del patrón, bastaría que le ofrezca el trabajo a la señora para que se libere la carga de probar que no la despidió por estar embarazada? Pues la Corte decidió que las decisiones que extinguen una relación laboral basadas en el embarazo al afectar exclusivamente a la mujer constituyen discriminación por razón de sexo y por tanto no puede permitirse que al patrón le baste con ofrecer el trabajo para liberarse de la carga que por ley le corresponde. Esto es, que despidió a la señora por una razón diferente, ¿no? Que no fue por el embarazo. De lo contrario, dice la Corte, se le permitiría la posibilidad de que despida a la empleada porque le genera inconveniencia, ¿no?, al momento del embarazo, para posteriormente ofrecerle el empleo y ya, se acabó el problema, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que ver desde la perspectiva de género. La Corte ha sido reiterativa e inclusive, ¿no?, les comentaba yo, se considera que juzgar desde la perspectiva de género implica examinar escrupulosamente los indicios o las pruebas para ver qué tan verosímil resulta que una mujer haya renunciado estando embarazada, tomando factores como su preparación, su estado de salud, su solvencia económica y cualquier otro elemento que permita determinar si eso puede ser verosímil o no. Bueno, ya les di hasta este momento un ejemplo de un caso resuelto por la Corte desde el derecho a la presunción de inocencia. Les di otro ejemplo de juzgar desde perspectiva de género, con esos lentes. Desde mi experiencia, yo les voy a platicar qué implica esto. Me tocó conocer un asunto en el que es el amparo indirecto 2162 del 2019 del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua, donde yo trabajo. Y el asunto
está en estos términos. ¿Cuáles son los hechos? Una mujer acude a un determinado lugar y tiene un problema, vamos a decirlo así, una confrontación con quien era su pareja, y a partir de ahí ella lo golpea, le da unas cachetadas, por decirlo coloquialmente. Pues él acude ante las instancias ministeriales correspondientes, hay una querella, se tramita una investigación, llega a un juez y un juez la vincula a proceso por el delito de violencia intrafamiliar. Bueno, el juez dicta un auto de vinculación a proceso. Aquí estamos en amparo indirecto y vamos a aterrizarlo un poco a la sentencia de amparo indirecto. La vinculó diciendo que hubo un acto abusivo de poder por parte de ella por el hecho de haberle pegado, en pocas palabras. ¿Qué pasa en este asunto que a mí me parece digno de comentar? Bueno, ustedes pueden ser muy buenos, les decía yo, en la técnica, en la redacción, en la identificación de conceptos de violación. En eso pueden ser espléndidos. Pero si no se ponen los lentes adecuados, pues podemos llegar a situaciones de injusticia o de violación de derechos humanos. Resulta que en este asunto, si uno se detenía en el análisis de las constancias, ella es o fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de él. Tenían una hija, él aparte ejercía violencia económica en contra de ellas. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos, este asunto donde es un hecho que ella le causó esas lesiones, vamos a decirlo así, nos lleva a dictar un auto de vinculación a proceso. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿hay un desequilibrio? Lo primero de la violencia intrafamiliar es ver si hay un acto abusivo de poder y si hay simetría en los ataques y paridad de fuerza física y psicológica en los miembros de la pareja. Evidentemente, con independencia del problema que tuvieran, al estar demostrado que ella era víctima de violencia física, psicológica y económica por parte de él, no podía haber simetría en los ataques ni en la paridad de fuerza física y psicológica, y por tanto no podía existir un acto abusivo de poder de parte de ella, ¿no? Y esto nos llevó a conceder el amparo para que se dictara un auto de no vinculación a proceso. Entonces, estoy hablando del juicio de amparo 2162 del 2019. Muy bien. Ya les dije dos lentes. Uno, el de la presunción de inocencia. Otro, la perspectiva de género. Ahora vamos a hablar, no puedo hablar de todos por cuestiones de tiempo, pero vamos a hablar de las personas con discapacidad. Nuestros lentes, nuestra perspectiva ahora se va a llamar el modelo social de la discapacidad. Un caso líder, a mí me parece, de la jurisprudencia mexicana es la acción de inconstitucionalidad 96-2014 y su acumulada 97-2014. ¿De qué se trata este asunto? La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovieron esta acción de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. En resumen, el artículo que combatían era el 69 de esa ley, que dice que cuando a ninguna persona se le reexpedirá un permiso o licencia para conducir, cuando la Secretaría compruebe que el solicitante ha sido calificado de incapacidad mental o física, que le impida conducir vehículos motorizados y no compruebe, mediante certificado médico, haberse rehabilitado. Entonces, ¿qué pedía la ley? Si uno tenía una discapacidad física o mental, tenía que comprobar mediante un certificado médico que ya se rehabilitó. Entonces, las personas que sufrieron una discapacidad no podían obtener esa licencia. Y dice el mismo artículo, entendiendo que en caso de discapacidad física, la movilidad en vehículos motorizados podría superarse con adaptaciones de diversa índole. La incapacidad mental, dice, solo puede avalarse por la autoridad facultada para ello. Entonces ya se imaginarán cuál es el problema jurídico, ¿no? Si exigir certificados médicos para reexpedir una licencia de conducir para las personas que han sido diagnosticadas con alguna discapacidad, incumple el deber que tiene el Estado de promover la inclusión social de las personas con discapacidad y vulnera los derechos de igualdad
dignidad y discriminación, ¿no? Y no discriminación. Pues es obvio que si vemos este asunto, ¿qué lentes tenemos que tener? Les decía yo, el modelo social de la discapacidad. La discapacidad no se basa en un modelo médico. No es que la persona, debido a una condición médica o física, esté impedida para algo, sino que son las barreras que pone la sociedad las que les impiden acceder a los derechos. Entonces, si uno dice, bueno, esta norma realmente le permite a una persona con discapacidad acreditar por los medios a su alcance que sí puede conducir un vehículo, no, me tiene que traer un certificado médico de que está rehabilitado. Esa norma es notoriamente inconstitucional porque los lentes del modelo social de la discapacidad nos lo indican, ¿no? Entonces, ahora sí, ya les platiqué este precedente, ahora les voy a comentar uno que me tocó conocer a mí, es el amparo indirecto 331-2015, también del Juzgado Segundo de Distrito en Chihuahua. Promovió amparo a un joven que sufría una discapacidad intelectual, él quería terminar la licenciatura en Derecho y en uno de los semestres intermedios lo dieron de baja porque reprobó una serie de materias. Lo que reclamó fue la baja de la escuela, pues, que no lo te dejaron terminar la carrera de Derecho. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este asunto tenemos que preguntarnos si se hicieron los ajustes razonables para que él pudiera terminar la carrera de Derecho. Un dato interesante que a mí me parece de esta sentencia y que elaborando esta sentencia con esos lentes pudimos advertir es que puede haber una objeción por decir, ¿de qué le va a servir terminar la carrera de Derecho si nunca la va a poder ejercer? Pueden decir eso, que es un prejuicio para empezar, pero se puede decir eso. Resulta que hay doctrina de tribunales extranjeros, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos dice que el estudiar una licenciatura, una ingeniería, una carrera, nada tiene que ver con el ejercicio profesional, sino con la idea que la persona tiene de sí misma, del proyecto de vida que yo tengo. Entonces, a partir de ahí se concluyó que la institución universitaria tenía que hacer los ajustes razonables para que él pudiera terminar la carrera de Derecho. Bueno, entonces esto nada más es para ejemplificar que es importante ponerse los lentes correctos al momento de que tenemos un asunto en nuestras manos. Dicho esto, hemos tocado ahora sí que diferentes tipos de lentes, les decía yo, presunción de inocencia, perspectiva de género, modelo social de discapacidad. Esto con la única idea de demostrar que es importante, además de la técnica, que ustedes hagan un análisis depurado de constancias, de que estructuren muy bien su sentencia, de que contesten adecuadamente los conceptos de violación, que ustedes tengan esta visión y esta perspectiva. ¿Por qué? Porque juzgar, por ejemplo, con perspectiva de género lo tienen que hacer, se lo pidan o no las partes. Y estemos en un asunto que tradicionalmente se puede entender bajo el estricto derecho, ¿no? Que ya es muy cuestionable a partir de los esquemas de suplencia de la queja que hay en el amparo. Entonces, ahí es correcto. Bueno, entonces tenemos el asunto, identificamos el problema jurídico, recapitulando, identificamos el derecho en juego. Esto nos permite tener la perspectiva adecuada para resolver el caso y ahora tenemos que tener una metodología. ¿Qué metodología vamos a tener? Bueno, la Corte ha tenido grandes desarrollos en cuanto a diferentes tipos de métodos. Por ejemplo, test de proporcionalidad, test de escrutinio estricto, test de razonabilidad. Me parece que ustedes han abundado en este curso, han visto esos tests, esa metodología. Les han hablado seguramente del caso de la Corte del consumo lúdico de marihuana. Saben que el test de escrutinio estricto se tiene que hacer cuando hay casos de categorías sospechosas, ¿no? Cuando se discrimina por razón de género, nacionalidad o por cualquier otra cuestión que realmente nos lleve a hacer un escrutinio se presume, se podría pensar que una norma es discriminatoria y seguramente también han visto que el test de razonabilidad tiene que ver con las acciones afirmativas. Yo no me voy a detener tanto en esto porque he visto algunas sesiones y creo que lo han abordado mis compañeros que han estado aquí. Solamente les quiero decir que la Corte ha señalado, la segunda sala de la Corte, que el juzgador selecciona el método aplicable.
se ha dicho, el test de proporcionalidad, al igual que la interpretación conforme y el escrutinio judicial, constituyen una herramienta interpretativa y argumentativa que el juez puede emplear para verificar la existencia de limitaciones, restricciones o violaciones a los derechos fundamentales. Esta es la jurisprudencia 10 del 2019 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo me voy a permitir aquí recomendarles la lectura de una obra del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es El test de proporcionalidad en la Suprema Corte, aplicaciones y desarrollos recientes. Ahí hay un artículo que me llamó mucho la atención, que es el de Rodrigo González Supa, se llama El desarreglo de los métodos de adjudicación. En este artículo, el autor Rodrigo González Supa nos dice, bueno, que no existe como tal una uniformidad en los criterios de la Corte sobre qué método tiene que utilizarse en cada caso concreto y que debería avanzar la jurisprudencia hacia esos rumbos de lo que yo entiendo de las ideas que trata de transmitir el autor. Aún así, a mí me parece que va a haber casos que lo importante es que ustedes tengan la perspectiva adecuada y a partir de esa perspectiva y la identificación del derecho, ustedes en determinado momento puedan seleccionar la metodología que les parezca más adecuada. Voy a nuevamente hacer referencia un poquito a la experiencia que me ha tocado tener como juez de distrito. A mí me tocó conocer del juicio de amparo contra Corte de Cabello, del adolescente que no le permitían ingresar a la escuela porque el corte de cabello no era el adecuado. Es el amparo indirecto 1974/2018. Evidentemente, ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva aquí es la perspectiva que tiene que ver con la discriminación, igualdad y discriminación, también perspectiva de infancia, ¿no? Y el derecho involucrado es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En esa sentencia de amparo se dijo que, bueno, la regla que venía valga la redundancia, en el reglamento escolar, pues era discriminatoria y iba contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aquí se aplicó un test que tiene que ver precisamente con el escrutinio estricto. Entonces es una sentencia que ustedes pueden consultar. Yo lo pongo como ejemplo de que con independencia de que existen diversas metodologías, es claro que cuando ustedes tengan un caso de discriminación, pues sí tienen que tener o aplicar un test de escrutinio estricto, por ejemplo. Bueno, dicho lo anterior, voy a dedicar el tiempo que me queda a un tema que me parece de suma relevancia, que es el tema del precedente. Ustedes identifican su problema, su derecho en juego, tienen una perspectiva adecuada, escogen una metodología que les parece correcta para su sentencia, pero tienen que tener en cuenta que existen precedentes. Existen precedentes que tienen que ver con su problema jurídico. La reforma constitucional, que ustedes conocen, dice en su artículo 94, que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Corte, por mayoría de 8 votos, y por las salas, por mayoría de 4 votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Esto es un cambio. Entramos a un esquema donde tenemos que tener en cuenta la sentencia que se dictó como tal. No es que se abandonen las tesis, pero como vamos a ver, esto sí representa una modificación sustancial, inclusive en nuestra manera de proyectar los asuntos. ¿Qué constituye un precedente? Tenemos que tener presente que una sentencia no es vinculante en su totalidad, sino solo en lo que se llama ratio decidendi, ¿no? ¿Qué es la ratio decidendi? Pues aquello que está vinculado necesariamente a la controversia jurídica. Todo lo demás se llama obiter dicta, es decir, las consideraciones accesorias. ¿Qué pasa con los que objetan el tema de las tesis? Pues dicen que se cayó en un formalismo jurídico que se aleja de la cuestión planteada. Hay una obra que también les quiero recomendar, que es el precedente judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí hay un artículo de Rodrigo Camarena González, se llama La creación del precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos da un ejemplo de esta situación. Según este autor, del amparo directo 28/2010 de la primera sala, surgió una tesis
que dice que el derecho al honor prevalece sobre la libertad de expresión cuando las expresiones sean ofensivas u oprobiosas, según el contexto, e impertinentes para expresar opiniones o informaciones según tengan o no relación con lo manifestado. O sea, ¿cuál es la idea? La tesis, ahora jurisprudencia, dice que el derecho al honor debe prevalecer sobre la libertad de expresión cuando hay esta clase de expresiones ofensivas e impertinentes para expresar opiniones e informaciones. Según este autor, la tesis pues tiene que verse a la luz de los hechos. Aquí hay un dato muy importante. Las cosas, los criterios tienen que verse a la luz de los hechos. Eso explica que la nueva configuración de las tesis de la Corte, si ustedes se fijan, hablan primero de los hechos, ¿no? Luego del criterio y luego la justificación. En este asunto tenemos que un periódico demandó una revista, la reparación del daño moral causado por uno de sus columnistas, porque acusó en una columna al periódico de ser cómplice del terror, ¿no? Por firmar acuerdos con un simpatizante del movimiento separatista en España. Entonces, es bien importante entender que la Corte ahí determinó que no era constitucional condenar por daño moral, pues había un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, apegado a estándares periodísticos de malicia efectiva, que no informaban algo claramente falso. ¿Qué es importante de los hechos? Hay que tener presente que en este caso eran personas jurídicas, por ejemplo, y que la controversia se centró más en estándares periodísticos que se deben seguir, no tanto en el derecho al insulto. Entonces, por eso es importante tener muy claro que la lectura del precedente, la lectura de la sentencia no se puede separar de los hechos. Ha habido en este tiempo pues algunas dudas con el tema de la reiteración. Hay otro libro que les recomiendo, un análisis conceptual del precedente judicial de Sandra Gomora Juárez, que nos dice que la reiteración de criterios pues no es una propiedad necesaria del concepto de precedente, ¿no? Porque la calidad de autoridad que tiene una regla no emana de su reiteración, ¿no? Que se reitere varias veces no significa que tenga mayor autoridad que la primera ocasión que se emitió, ¿no? La reiteración, según Sandra Gomora Juárez, no aporta algún elemento adicional ni elimina propiedad al concepto de precedente. Entonces, por eso vamos avanzando nosotros a un contenido constitucional en el cual tenemos que atender a la sentencia, más allá de una reiteración. A ver, aquí nos surge una pregunta. Si nosotros en la elaboración de las sentencias vamos a tener, ya lo dije muchas veces, este problema jurídico, este derecho en juego, esta perspectiva, una metodología, y tenemos que atender a los precedentes, surge una pregunta obligada. ¿Cómo se interpreta una sentencia? ¿No? Hay que tener en claro que la argumentación del derecho aspira a aplicar un caso nuevo a una regla preexistente. Esta regla tiene que provenir de una fuente aceptada y va a ser más legítima entre más cerca esté de la cuestión que se plantea. Nosotros estamos muy acostumbrados al derecho legislado, donde hay una regla, un supuesto y una consecuencia que se aplica al caso y se acabó. El derecho jurisprudencial es más complejo porque para empezar no existe un método aceptado para redactar una sentencia. La decisión depende de una serie de cadenas, de argumentos que van haciendo las personas que hacen sentencias para resolver un problema jurídico. Esa regla puede venir en un párrafo o puede estar esparcida en diferentes argumentos justificatorios, ¿no? Nosotros asumimos, o una de las críticas que nos pueden hacer es que asumimos que las sentencias se tienen que reducir a pronunciamientos casi legislativos, ¿no? Que nos sirvan para completar los puntos dudosos del asunto que tenemos en nuestras manos. Dicen que esta reducción, mucha de la doctrina colombiana, ¿no? Dice que esta reducción se debe a lecturas parciales de las decisiones, en donde decidimos de manera más o menos arbitraria qué partes del texto pueden ser obviadas. Por tanto, eliminamos los hechos y la decisión concreta, ¿no? Nosotros agarramos o no debemos caer en el error más bien de tomar a la sentencia como un soporte de definiciones conceptuales.
sino que hay soluciones de patrones de hechos, de patrones fácticos. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Entonces así hablamos de una lectura estática de la jurisprudencia. Nosotros agarramos una decisión que determina un punto jurídico controvertido en algún párrafo de la sentencia. No hacemos referencia al conflicto legal decidido, ni a sus hechos, ni al sentido de la decisión adoptada. O sea, nada más nos interesa el concepto que se está manejando en, en, en la sentencia. Y ese concepto después lo podemos trasladar a otros asuntos y nos sirva para resolverlo. Sin embargo, lo voy a reiterar a lo largo de esta exposición, nosotros no podemos desprender la lectura de la sentencia o la interpretación de la sentencia de los hechos de la sentencia, ¿no? Esta decisión o esta lectura estática, ¿no? Nos lleva a leer una decisión en soledad o una decisión única, vamos a decirlo así. Y con esto, pues, los tribunales pueden pueden variar sentidos, ¿no? Con relativa facilidad. Entonces aquí entra algo que se llama la noción dinámica de la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los precedentes, las sentencias que nosotros vayamos leyendo forman parte de una línea jurisprudencial. Si ustedes ven los cuadernos de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales, ahí se dividen los derechos y los temas que tienen que ver con esos derechos según la línea jurisprudencial que van siguiendo, ¿no? Entonces vamos a detenernos ahí y sigo con lo que yo pienso que es un primer cambio. Primero, el primer cambio que tenemos que tener es que debemos dejar de pensar que vamos a encontrar criterios que tengan una regla casi legislada, ¿no? Como si fuera un artículo. La sentencia, así por decirlo de manera simple, tenemos que entenderla como una relación compleja de tres partes: hechos, consideraciones o argumentos y la decisión. Obedecer un precedente tiene que ser la técnica estática, ¿no? Vamos a decir, existe un deber de obedecer el precedente, pero también hay técnicas de distanciamiento del precedente. Hay algo que la doctrina ha llamado disanalogía, ¿no? Que tiene que ver con identificar por qué determinado precedente no lo voy a aplicar. O sea, si el caso nuevo, por algún hecho clave o determinante, no es analogizable, pues no es comparable al caso anterior, el juez puede inaplicar el precedente y aplicar otro, si respeta mejor la analogía, siempre y cuando la doctrina sea vigente. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué nos impone esta nueva forma de entender que no se trata nada más de encontrar la tesis que nos parece más o menos aplicable al caso y la extendemos lo más que podemos para solucionar el asunto? ¿Qué nos implica? Nos implica que si nosotros entendemos que hay un precedente y no lo vamos a seguir, tenemos que razonarlo. Tiene que haber un deber de motivación y fundamentación también en dar las razones por las cuales nosotros no vamos a seguir determinado precedente. Y eso se puede basar, según hemos visto, en que exista un hecho clave o determinante que cause alguna diferencia con esta situación. Aquí hago un paréntesis. Por ejemplo, yo les decía, bueno, hace 20 años o hace más de 20 años, la Corte dijo que en los asuntos de tercero extraño, la posesión que vamos a tutelar, pues es la posesión fundada en un título jurídico. Nada más puede venir el arrendatario, el comprador, el comodatario, quien tenga un contrato, para decirlo en términos simples. Nosotros ahorita, en este momento, podemos tener un asunto que nos implique, por ejemplo, que haya una persona que sea víctima de violencia de género. El precedente de hace 20 años no se refirió en sus hechos de ninguna manera a un tema de violencia de género. Entonces, si se entiende que efectivamente el precedente no resolvió tal cosa, la violencia de género, podría justificarse por qué me voy a alejar de ese precedente, por citar un ejemplo, para conceder un amparo. Es nada más por ilustrar por qué son importantes los hechos en la lectura de estos precedentes. ¿Por qué es importante el tema del precedente? Porque tiende a proteger la igualdad, ¿no? Al final de cuentas, darnos una cierta seguridad jurídica
a partir de las decisiones que se han tomado por los tribunales constitucionales. Nosotros entonces tenemos que entender que nuestra sentencia, nuestro precedente, lo vamos a entender a partir de patrones fácticos, de hechos, y no de conceptos constitucionales amplios. Y esto nos permite identificar o definir las líneas jurisprudenciales. Les vuelvo a repetir, si ustedes ven los cuadernos de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales, se van a dar cuenta de que efectivamente no agruparon nada más por temas, no fue nada más agrupar por temas, sino que los hechos de los casos guardan relación entre sí. Y así se ve cómo van evolucionando en determinado supuesto, ¿no? Según la Corte Constitucional de Colombia, la ratio decidendi son aquellas consideraciones que establecen el principio general de la decisión tomada. Guardan una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia y están íntimamente unidos con la parte resolutiva de esa sentencia, ¿no? Nosotros, los juzgadores, los jueces que redactan sentencias, tenemos la obligación de determinar cuál es el principio jurisprudencial vigente dentro de la línea jurisprudencial que estamos trabajando. O sea, no se trata de que elijamos cualquier sentencia, sin tener una clara noción del papel y la vigencia que la misma tiene dentro de una determinada línea jurisprudencial, ¿no? Podemos encontrar sentencias dominantes o líderes, como yo les decía, ¿no? Aquella de presunción de inocencia, pues es una sentencia líder porque define que la presunción de inocencia, bueno, el derecho a la presunción de inocencia se puede ver como estándar de prueba o como regla probatoria, por ejemplo, pero a partir de los determinados hechos. Ahorita voy a retomar esa sentencia para darles un ejemplo de cómo no se debe razonar el alejarse de un determinado precedente. Bueno, creo que voy un poquito rápido, pero porque siento que se nos acaba el tiempo. Bueno, nada más voy a insistir un poquito más en el tema de la ratio decidendi para reiterar que se trata de las consideraciones, vamos a decirlo de manera sencilla, son las consideraciones que sean realmente necesarias para decidir el asunto, ¿no? ¿Qué es el obiter dictum? Pues aquellas pueden ser explícitas, puede haber consideraciones explícitas, pero no integran el tema central o esencial de estudio. Yo les decía, cuando la Corte dijo, la esposa y los hijos no pueden acudir al amparo porque ellos no firmaron el contrato. Es una consideración obiter dicta, o sea, no estaban resolviendo ese punto, estaban resolviendo nada más si debes traer un contrato o no, ¿no? Entonces, si se entiende así, es más fácil decir, bueno, ahora que yo tengo un caso que involucra la perspectiva de género, probablemente, ¿no? Los casos son muy variados, igual, probablemente pueda alejarme de ese precedente. Entonces, el tema esencial, o la ratio decidendi, son todos los argumentos necesarios para resolver el problema jurídico. Y entonces aquí regresamos al principio. ¿Por qué es importante que yo me acostumbre a identificar el problema jurídico cuando elaboro una sentencia? Porque también lo voy a saber identificar cuando yo lea una sentencia. Y si yo leo una sentencia, identifico el problema jurídico, es casi seguro que voy a identificar la ratio decidendi del fallo, ¿no? Y eso me sirve para si una determinada consideración obiter dicta, ¿no?, me llevaría a resolver el problema de una determinada manera, yo pueda decir, esta consideración no es vinculante y en determinado sentido yo pueda decidir otra cosa o aplicar un precedente diferente. Ahora, les estoy dando un concepto muy estricto, muy implícito de la ratio decidendi y de la obiter dicta, o sea, que lo busquen en la sentencia. Sin embargo, pues la doctrina ha reconocido que existen otras técnicas, ¿no? Técnicas un poco más especiales, como la técnica hermenéutica, que dice que no hay que irnos a los argumentos explícitos, sino que hay que entender la sentencia para entender un verdadero principio o razón, ¿no? O sea que los jueces van construyendo esa ratio decidendi conforme van interpretando los precedentes anteriores. Sin embargo, incluso tribunales que han trabajado desde antes con esta forma de entender y trabajar el precedente como el que ahora nosotros vamos a enfrentar, que la Corte ya lo hace desde hace mucho tiempo. Si ustedes ven sentencias, realmente hacen referencia al amparo directo tal, al amparo en revisión tal, y los hechos, el criterio y la justificación que salió de ahí para justificar la aplicación del precedente. Entonces, inclusive cortes que han trabajado más tiempo con eso, como la Corte Constitucional de Colombia,
señala que esta interpretación hermenéutica se tiene que hacer cuando las lecturas del texto no resulten satisfactorias para la resolución de los casos, ¿no? Pero esto va a ser francamente excepcional, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí yo considero que podemos hacer un resumen de la interpretación de la sentencia. ¿Qué implica interpretar una sentencia? Primero, entender que la sentencia tiene sus hechos, ¿no? Tiene sus consideraciones y tiene su decisión. Entonces, la ratio decidendi, ¿qué implica? Entender los hechos también, ¿no? Para poder pasar de los hechos materiales, o sea, la ratio va a consistir en esos argumentos que me permiten pasar de los hechos al sentido del fallo. Entonces, cuando yo digo, estos son los hechos y este es el sentido del fallo, ¿cómo hicimos el paso de esos hechos al sentido del fallo? Esos argumentos constituyen la ratio decidendi. Así resumiría yo esa parte. En el amparo directo en revisión 5601, diagonal 2014, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos da un buen ejemplo, incluso es el mismo asunto de la presunción de inocencia que les comenté al principio, y esto nos da un muy buen ejemplo de lo que la Corte encontró que no se debe hacer, ¿no? Los hechos son los siguientes. Cuando detienen a las personas que eventualmente fueron procesadas y sentenciadas por el delito de homicidio, ellos son sometidos al procedimiento, por decirlo así, de la Cámara de Gesell, sin contar con un defensor. En ese momento ya existía jurisprudencia de la Corte que decía que debían contar con un defensor. Sin embargo, el tribunal colegiado dijo que ese precedente no era aplicable, que esa jurisprudencia no era aplicable, porque lo cierto es que los testigos que identificaron a esas personas ya los conocían desde antes de esa identificación y que por esa razón, pues ni siquiera la prueba, ese tipo de reconocimientos tenía sentido, mucho menos que el defensor estuviera ahí. Entonces la Corte dice, bueno, lo que pasa aquí es que de los hechos del caso se desprende que los testigos vieron una sola vez a quienes después identificaron en la Cámara de Gesell. Entonces, el tribunal colegiado se alejó del precedente partiendo de un entendimiento equivocado de los hechos del caso. Entonces, esto nos da un buen ejemplo de por qué es importante entender los hechos de un precedente para poder determinar si el mismo es aplicable o no. Bueno, hasta aquí he tocado los temas que les comenté yo desde el principio, el problema jurídico, la identificación del derecho en juego, las perspectivas, la metodología, el precedente, y me voy a permitir abordar en estos últimos minutos un tema que me parece importante, ¿no? Sobre simplificación de sentencias. Ya como seguramente hablé mucho y los he cansado, bueno, voy a tratar de hablar de una persona que pues es un referente obligado, ¿no? Dentro de la elaboración de sentencias, que es Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Entonces aquí tenemos que hay lecciones sobre redacción legal de Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Decía ella, a leer y redactar se aprende trabajando. Ruth Bader Ginsburg entendía el derecho como una profesión intelectual basada en saber redactar. Decía, los mejores profesionales del derecho consideran el derecho como un arte y un oficio artesanal, aunque desafortunadamente muchos abogados no aprecian la importancia de la forma en que uno se expresa, tanto en la sala ante el tribunal o más importante aún, mediante escritos. Esto no lo podemos llevar, no es para nada una crítica a los litigantes que yo quiera hacer aquí, ni mucho menos, simplemente nos lo podemos llevar también a la elaboración de sentencias. Ruth Bader Ginsburg observó que existe una extendida creencia en el derecho según la cual cuanto más escriba, mejor. Esta percepción, entendía Ruth Bader Ginsburg, procede del mundo universitario, donde los estudiantes suelen incluir en sus ejercicios todo tipo de asuntos y alegaciones, sean o no relevantes. Dice, para ella solamente en algunos casos muy complejos pueden necesitar 50 páginas, así decía. Pero en los casos normales, la mayoría de los argumentos podrían hacerse en 20 o 30 páginas como mucho. Los abogados suelen llenar sus escritos sin darse cuenta que escribir demasiado provocará fatiga ocular, ¿no? Entonces, esto también es para las sentencias. Es lo que tenemos que buscar. Ruth Bader Ginsburg era célebre por maratónicas jornadas de trabajo, especialmente en el despacho de su casa,
estudiando y preparando sus sentencias. Para ella, cada frase, cada idea debía entenderse sin el mínimo esfuerzo. Y ese es un trabajo realmente muy duro. Pasó por innumerables borradores. Decía, me esfuerzo en primer lugar en escribir una opinión para que nadie tenga que leer una frase 2 veces para saber lo que significa. Ginsburg afirmaba que si todos hicieran esto, se manejarían documentos mucho más cortos que los que tenemos ahora y el público entendería mejor lo que hacen los abogados y los jueces. Decía, mi ojo está puesto en el lector y son predominantemente los jueces u otros tribunales los que deben aplicar nuestras decisiones como precedentes y los abogados los que deberán dar cuenta de ella en sus escritos. Así que trato de ser tan clara y concisa como yo pueda. A Ruth Bader Ginsburg no le gustaba el uso de palabras rimbombantes o latinismos innecesarios. Algunos de ellos piensan que de alguna manera eso los pone en un plano más alto. No lo puedo soportar. Ni siquiera me gusta el uso del latín en los escritos procesales. Si puedes decirlo en un lenguaje sencillo, creo que deberías hacerlo. Bueno, con esto me permito concluir mi participación. Hago un resumen muy claro. Yo pienso que el tema de la sentencia actualmente implica que nosotros entendamos que es sentarnos frente a un asunto, realmente entender que es una persona, esto se ha dicho muchas veces, no es un expediente nada más, es una persona. Y eso implica que nosotros podamos identificar el derecho en juego, la perspectiva, la metodología que vamos a utilizar y entender que vivimos o pretendemos tener un sistema que le dé seguridad jurídica a las personas. Y por eso tenemos que ser respetuosos de los precedentes y cuando nos alejemos de ellos, justificar de manera adecuada la razón que nos lleva a esa situación. Sin más que decir, les agradezco el favor de su atención y quedo a la orden para las preguntas que hubiera. Muchas gracias, señor juez. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas, pero por el tiempo que tenemos, trataremos de desahogar las más posibles. Sí. Señor juez, la primera pregunta. ¿En qué caso se debe de resolver el fondo del problema jurídico en la sentencia de amparo y no conceder con plenitud la jurisdicción? Bueno, el asunto o la sentencia de amparo se debe resolver, como luego se dice, liso y llano. Cuando ustedes se encuentren, yo les decía que me tomé la concesión de a lo mejor no abordar de manera tan frontal esos temas, pero con gusto contesto la pregunta. Es cuando ustedes encuentran un vicio de fondo. Los conceptos de violación ustedes los pueden dividir en 3 partes. Procesales, cuando por ejemplo desecharon una prueba. Formales, cuando hubo la omisión de valorar una prueba. Y de fondo, cuando la prueba se valoró indebidamente. Entonces, para contestar la pregunta del compañero, si usted advierte en un amparo que lo que hay es una indebida valoración de pruebas y que se debió valorar la prueba en este otro sentido, seguramente esto lo puede llevar a un amparo liso y llano, no a un amparo para efecto de que se vuelva a dictar una sentencia con libertad de jurisdicción, ¿no? Por ahí me parece que iría la respuesta. Muchas gracias, señor juez. La segunda pregunta es, ¿en la sentencia es necesario utilizar el protocolo para juzgar con perspectiva de género? Bueno, el protocolo con perspectiva de género es una orientación, es un trabajo que se hizo a base de muchos esfuerzos y es una guía. Realmente tiende a orientar la labor del juzgador. No existe una obligación de citarlo, sin embargo, yo sí los invito a dar lectura porque hay una serie importante de precedentes que ahí ustedes pueden consultar y si les llama la atención, pues consultarlos con mayor detenimiento a través de las sentencias completas que les van a permitir tener ahora sí que otros lentes, ¿no? Al momento de ver estos asuntos. Perfecto. La tercera pregunta, ¿se puede entender que el juzgar con perspectiva de género se puede aplicar también a favor de los hombres? Bueno, el juzgar con perspectiva de género realmente se entiende como un método que sirve para analizar desequilibrios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cito un caso que es muy conocido aquí en Chihuahua
donde existe una legislación en materia de seguridad social que dice, por ejemplo, que si una mujer trabaja para el gobierno local, pues el hombre tendría que cumplir determinadas condiciones para que se le afilie al servicio médico, o sea, tendría que tener cierta edad, depender económicamente de ella, prácticamente no poder trabajar, o sea, una serie de requisitos, ¿no? Entonces, si ustedes y en cambio dice que cuando el hombre trabaja para el gobierno local, bueno, pues entonces la mujer automáticamente tendrá servicio médico. Entonces ahí vemos una distinción que realmente pues incluye una norma discriminatoria. Entonces ustedes también tienen que ver que esa perspectiva tiene que ir hacia la igualdad y no discriminación. Entonces, bueno, sí sería posible abordar esos asuntos desde esta óptica de la igualdad y no discriminación. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo se juzgaría con perspectiva de género en caso de delitos sexuales cuando el juez de control sobresee la causa penal por legalidad de la detención? Por ilegalidad, perdón, de la detención. Bueno, ahí ahora sí que siendo fiel a lo que les vengo comentando, sería muy adelantado para mí darles una respuesta sobre esa pregunta sin conocer los hechos concretos del caso, ¿no? Y las pruebas que pudiera tener al alcance, porque desconocería yo cuál es la razón por la que se da una detención de manera ilegal. Lo que sí puedo decir es que entran varios derechos en juego, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, una perspectiva de género hacia, ustedes pueden ver casos que son casos líderes en el tema de violencia de género, los van a encontrar de manera muy clara en la jurisprudencia de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, está el caso pues muy conocido, ¿no? De Carla Póntigo, ¿no? El amparo, les está buscando el amparo en revisión 1284 diagonal 2015, ¿no? Entonces, si les interesan los temas de violencia, de género, me parece que es un caso líder para que ustedes puedan ver todas las obligaciones que tienen las autoridades ministeriales a la hora en que se enfrentan en este tipo de asuntos. El caso de Carla Póntigo, bueno, pues se da en un contexto en que ella, bueno, pues estaba trabajando, ¿no? En determinado lugar y se llegó a decir que en base a las investigaciones ministeriales lo que había pasado es que ella se había caído y se había cortado, me parece, con una ventana, una hipótesis que no se sostenía a partir de las pruebas que había en la investigación. Entonces, yo les recomendaría, para atender la pregunta, no dejarla sin desatender, que se vea ese precedente, y me parece que le va a dar muy buena respuesta a las dos preguntas que me acaban de hacer, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Siempre será forzosamente aplicable expresar la inconstitucionalidad de una norma y su consiguiente inaplicabilidad para casos de discriminación de personas? Bueno, es que hay que entender que no es, voy a abordar la pregunta de la siguiente manera. Las metodologías que a ustedes he visto que les han comentado en diferentes participaciones, son metodologías precisamente para ver esa situación. O sea, las metodologías nos pueden llevar, por ejemplo, a determinar que una cierta norma no es discriminatoria, ¿no? Ustedes pueden hacer un test de escrutinio estricto y pueden superar las 3 fases del escrutinio estricto y decir, la norma no es discriminatoria. Entonces, el método es un camino. El camino nos va a llevar al resultado. Lo importante del método es que nosotros revelemos de una manera adecuada la motivación de la sentencia. O sea, que se vea que no fue un capricho, no fue una arbitrariedad de nuestra parte, ¿no? La Corte ha dicho, utilicen el método que ustedes consideren más adecuado, pero justifíquenlo. O sea, que no sea una decisión que se tome de manera injustificada, ¿no? Muchas gracias, señor juez. La siguiente es, en una sentencia por actos de autoridad de carácter negativo, por ejemplo, la omisión de proporcionar una concesión, ¿qué debe evaluarse para obligar a que la autoridad responsable actúe? Bueno, aquí en el caso de las omisiones administrativas hay que tener presente, me parece que inclusive hay una jurisprudencia muy reciente, no la tengo aquí a la mano, pero bueno,
Las omisiones administrativas, lo que nosotros tenemos que ver es si la autoridad tenía la obligación legal de actuar. Si la autoridad tenía la obligación legal de actuar en determinado sentido, entonces habrá una omisión y eso puede dar lugar a la protección constitucional. La siguiente es, en un amparo contra actos de omisión de la Fiscalía o MP, consistente en omitir valorar los datos de prueba en delitos sexuales, ¿cómo puede restituir el juez al quejoso, víctima u ofendido? Bueno, aquí hay que tener en cuenta la naturaleza del procedimiento penal. La función del Ministerio Público dentro de la investigación va a culminar con el ejercicio de la acción penal, ¿no? Que al final de cuentas nos puede llevar en este sistema que se le formule imputación a una persona. Entonces hay que tener muy claro que en las primeras etapas de este procedimiento lo que hay son datos de prueba, ¿no? Lo que se presenta al juez son datos de prueba. Ya será en el juicio realmente donde se van a valorar las pruebas, una vez que se aporten por cada una de las partes en respeto a los derechos tanto del debido proceso como de la presunción de inocencia. Si también, o sea, si determinada actuación del Ministerio Público, por ejemplo, la situación de que no investiga ese tipo de omisiones, irregularidades, tenemos que acordarnos que son controlables en sede judicial, ¿no? Se puede acudir ante un juez de control para que verifique esa situación. Muchas gracias, señor juez. ¿Es posible que en la sentencia de amparo se pueda analizar un hecho notorio que no forma parte de la litis? Ejemplo, la actual pandemia. Sí, bueno, aquí hay que tener, bueno, a mí me gusta mucho, de hecho, la doctrina, hay una frase de la Corte Constitucional de Colombia que a mí me encanta, ¿no? Que dice que el juez no puede ser ajeno a la realidad social en la que vive, ¿no? El juez no puede ser ajeno al contexto histórico y a la realidad social en la que vive, ¿no? Entonces, definitivamente, si en un asunto determinado se tiene la pandemia, se tiene que ponderar esa situación. Yo tuve un asunto, nomás que no me acuerdo del número, donde, bueno, no fue sentencia, ya fue sentencia, ya dictamos la sentencia también concediendo el amparo, pero una persona venía señalando que vive en un asentamiento irregular, es decir, en estos lugares donde no se ha regularizado la tenencia o la posesión jurídica de la tierra, ¿no? Pero no tenían acceso a servicio de agua potable. Entonces, la pandemia fue, en el caso de la suspensión y de la sentencia, una cuestión notoria, por decirlo de esta manera, y se concedió la suspensión para que a las personas decían que se les suministraba agua prácticamente en periodos muy prolongados y que se les hacían depósitos insalubres. Entonces se concedió para que se proporcionara agua de manera regular, limpia, y en depósitos o tinacos, pues, que fueran salubres. Esto después se confirmó en la sentencia. Entonces, pues me parece que no solo es posible, sino obligatorio, ¿no? Una situación de esa naturaleza. Muchas gracias. ¿Qué medidas se han tomado para garantizar el cumplimiento de sentencias con la existencia de la pandemia? Bueno, aquí ya hablando propiamente de los retos que enfrenta el sistema de administración de justicia en nuestro país actualmente dentro del contexto de pandemia, hilándolo con la pregunta anterior. Sí quiero reconocer también en el foro, o sea, se han hecho esfuerzos, créanme, es nuestro trabajo, o sea, no es para vanagloriarnos ni mucho menos, es nada más nuestro deber, pero se han hecho esfuerzos, no solamente a lo mejor los jueces somos los que estamos en foros como pero los compañeros oficiales, actuarios, pues merecen, los de mi juzgado y los de todos los juzgados, ¿no? De distrito, un reconocimiento, porque realmente ellos son, miren, la cosa más sencilla que es llevar un oficio a la autoridad para que cumpla con una sentencia de amparo, es nuestra obligación. Acudir al cerezo para que se cumpla una determinada sentencia de amparo también es nuestra obligación y lo estamos haciendo con todos los medios que los jueces tenemos a nuestro alcance para que no se detenga. Muchas gracias. La equidad, la imparcialidad, la legalidad y el equilibrio, ¿qué papel juegan en la sentencia de amparo? Bueno, pues
esos son temas, precisamente las características, los principios, valores que se mencionan en la pregunta, es lo que se pretende alcanzar con la plática que he tratado de darles. O sea, ¿qué es lo que no queremos? Sentencias arbitrarias. No queremos sentencias que den un giro de un lado para otro, que haya seguridad jurídica en nuestro país, que se vayan construyendo los derechos humanos de manera progresiva, ¿no? Y esto solamente se va a lograr en la medida en que las sentencias sean mejores. Esto se los trato de transmitir a lo mejor una versión un poco sentimental, idealista, ¿no? De las cosas, pero a quienes trabajan en Poder Judicial de la Federación, pues debemos de verlo de esa manera, ¿no? Realmente estamos contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y de la justicia en nuestro país. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué es ajuste razonable? ¿Trato Bueno, diferenciado? Bueno, cuando tocamos el tema de perspectiva de género, yo me orienté o quise que la intención era darles unos rasgos esenciales, ¿no? De que ustedes, yo me tomaba un permiso y pedí una disculpa al principio para quienes tienen más experiencia en esto, ¿no? Pero para quienes también van empezando, pues es ponerse los lentes adecuados. ¿Qué significa hacer ajustes razonables? Significa entender esto que yo les decía, que la discapacidad, por ejemplo, no parte de un modelo médico, sino que son las barreras que impone la sociedad las que permiten muchas veces ejercer plenamente un derecho. Entonces, ¿qué implica hacer un ajuste razonable? Que yo identifique cuál es la barrera social que impide. Por ejemplo, en el caso que les ponía, si hay una norma, por ejemplo, que dice que si yo tengo una discapacidad y tengo que traer un certificado médico de que ya me rehabilité, pues parte de que la discapacidad, te tienes que rehabilitar siempre, y no, o sea, esa norma en sí va a constituir una barrera social, ¿no? Los ajustes razonables pueden ser materiales, pueden ser legislativos, pueden ser de cualquier tipo, pero parten de eso. ¿Qué ajustes voy a hacer entendiendo yo con mis lentes que el modelo social de la discapacidad parte de que son las barreras sociales las que impiden el ejercicio de los derechos? Entonces, todo lo que se pueda hacer para quitar esas barreras sociales va a considerarse un ajuste razonable desde mi punto de vista. Muchas gracias, señor juez. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para el análisis de los conceptos de violación en la sentencia? Bueno, les decía que yo también les pido una disculpa porque a lo mejor dejé algunas dudas en cuanto a esos temas, pero créanme que con la mejor intención me parecía a lo mejor un poquito más importante sensibilizar en estos temas que abordar técnicas. Claro que la contestamos. ¿Cuál es la técnica? Bueno, les decía yo, tengo conceptos de violación procesales, formales y de fondo, ¿no? Y les decía, un procesal me desechan una prueba, un formal omiten valorar una prueba, uno de fondo valoran indebidamente una prueba. Entonces, la técnica va a depender del tipo de concepto de violación que yo tengo. Nada más, sin abundar mucho para no abusar del tiempo de los compañeros, les pediría que se llevaran un concepto y que quien tenga interés pues lo vaya viendo, lo vaya estudiando y lo vaya desarrollando. La idea es eh, eh, privilegiar el fondo siempre. Conceptos como principios de mayor beneficio, por ejemplo, nos lleven a que no haya una cadena interminable de amparos, ¿no? Siempre van a tener que tener presente que sí existe una técnica, pero también existe un compromiso, ¿no? Para alcanzar una tutela judicial efectiva. Y eso implica ver si se puede dar una solución de fondo a los asuntos. Y cuando esto no sea posible sin abordar una cuestión procesal, pues evidentemente se tendrá que conceder el amparo por una cuestión procesal. Muchas gracias, señor juez. La siguiente pregunta. En un problema jurídico que versa sobre violación de derechos difusos, ¿qué prevalece? ¿El derecho interno, el derecho internacional o bien la aplicación de ambos en beneficio del derecho pro persona? Bueno, aquí hay que entender un punto bien importante. No se pueden entender los derechos humanos en términos de jerarquía. Ya lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ustedes, creo que la pregunta lleva incluida la respuesta. Y así es, o sea, ustedes tendrían que ver cuáles son los materiales que tienen a su alcance, cuáles son incluso los precedentes aplicables y cuáles de esos precedentes, esos principios y esas reglas les van a permitir decidir de una mejor manera la controversia en respeto, evidentemente, al principio pro persona y todo lo que esto implica, ¿no? Okay. La penúltima pregunta.
¿Cuál es el papel preponderante de la lógica jurídica en la emisión de una sentencia? Bueno, aquí nuevamente hago a lo mejor esa disculpa, ¿verdad? En cuanto a lo que a mí me parecieron temas para sensibilizar en este punto, pero bueno, es fundamental, ¿no? Entender la lógica jurídica como parte de la argumentación, pues siempre va a ser algo que, que es a lo que se aspira, ¿no? Finalmente estas metodologías, estas perspectivas parten de eso, de todo lo que se ha desarrollado para dictar sentencias congruentes. Entonces, desde luego, no nomás de la sentencia de amparo, sino de cualquier sentencia, ¿no? Sería indispensable o lleva invívido pues el uso de la lógica jurídica. Muchas gracias. Pues la última pregunta. ¿Cómo pondera un juez un justo equilibrio de principios, reglas, derechos de personas ordinarias en un conflicto con personas del género homoparental, ya que estos también discriminan? ¿Son elitistas? Bueno, aquí no comprendo. Bueno, voy a tratar de dar una respuesta, ¿no? A la pregunta. La pregunta incluye la palabra homoparental. Sobre esto, para ya dar una respuesta que pueda ser útil a quien me la hace, pues le diría que hay un desarrollo jurisprudencial muy importante sobre el tema homoparental. Por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿no? En temas de adopción, ¿no? Por parejas homoparentales, se llega al punto de que la jurisprudencia ha desarrollado criterios que van orientados a que no se puede atender a un único modelo de familia. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, también tocan el tema de parejas del mismo sexo, se van a encontrar con sentencias de matrimonio igualitario, ¿no? En donde se van a dar cuenta que hay normas discriminatorias, que evidentemente yo les recomiendo esta sentencia del matrimonio igualitario del caso de Oaxaca, me parece que también es un caso líder, y siento que por ahí orientaría yo a mi compañero en cuanto a la pregunta que me está haciendo, sabedor de que a lo mejor no la abordé muy bien, ¿no? Pero le pediría una disculpa y por ahí va la respuesta, me parece que él puede ir investigando ella. Agradecemos mucho su participación, señor juez, el día de hoy. Y antes de despedir esta sesión del diplomado, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o consideraciones finales? Sí, bueno, pues agradecerles a todos, primero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Dirección de Casas de la Cultura Jurídica, por la oportunidad de estar aquí ante un foro tan grande. Les pediría a quienes formamos parte del Poder Judicial de la Federación, pues que sigamos trabajando, ¿no? Como lo venimos haciendo y tener una perspectiva de la sentencia que va orientada realmente hacia la protección de los derechos. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, señor juez. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos la invaluable participación del juez Arturo Alberto González Ferreiro. Estoy seguro que la exposición que presenciamos permite a la comunidad jurídica un mayor conocimiento del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y del juicio de amparo. Antes de concluir, les recordamos que la próxima sesión del Diplomado en Juicio de Amparo se llevará a cabo el próximo jueves 6 de mayo con la participación del maestro José Rodolfo Beristain Cruz, secretario técnico A de Procesos de Selección de la Escuela Federal de Formación Judicial, quien expondrá el tema 21, modalidades específicas del Amparo 1, tercero extraño a juicio. En la plataforma del diplomado y en la página de las Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a esta nueva transmisión. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muy buenas tardes.